Hace un par de años, Pekín acusó a la CIA de fomentar en secreto la tendencia de celebridades afeminadas o niños frescos en China. El informe elaborado para respaldar esta acusación se centró en la creación en 1962 de la agencia de talentos Johnny y Asociados en Japón. Como el origen de esta campaña de lavado de cerebro, como ellos la llaman, dirigida a los jóvenes en China. Johnny Kitagawa, un estadounidense de ascendencia japonesa, curiosamente llegó a Tokio con bolsas de dinero y en poco tiempo comenzó a controlar la industria del entretenimiento en ese país. El gobierno chino creía que Kitagawa era un agente respaldado por la CIA y, debido a su homosexualidad, que era un secreto a voces, lo utilizaban para producir celebridades masculinas afeminadas. Y además, los chinos argumentaban que Estados Unidos tenía la intención de suprimir la masculinidad de los hombres asiáticos. Curiosamente, poco después de su muerte, se reveló por completo la magnitud y la historia del férreo control de Kitagawa sobre la industria del entretenimiento japonesa, así como su inclinación durante décadas por la pederastia con jóvenes talentos masculinos que querían entrar al mundo del espectáculo. La tendencia de celebridades afeminadas en el lejano Oriente o Asia Oriental luego se trasladó a Corea del Sur, donde ha sido adoptada en una medida aún mayor que en Japón. Sin embargo, China, en un rechazo total a Japón y Corea, así como a la dirección del mundo occidental, una vez más está forjando su propio camino en lo que respecta a cuestiones sociales. China rechaza el modelo occidental de una brújula moral en constante cambio que no tiene consenso y que ha llegado a definir, para bien o para mal, al mundo occidental. Es decir, lo que es tabú en Occidente un día, al siguiente está bien, y viceversa. Así que, en los últimos años, el gobierno chino, hasta el propio presidente Xi, se ha cansado del fenómeno Cao Chang Rao, o el fenómeno de la carnecita fresca. Y este término de moda, si tuviera que definirlo, se refiere a íconos o talentos masculinos jóvenes chinos, que son vistos como muy limpios, con un comportamiento tradicionalmente femenino, rasgos delicados, usualmente sin vello, y una apariencia abiertamente afeminada. Y recientemente, el Ministerio de Educación Nacional de China causó revuelo después de sugerir que los jóvenes chinos se habían vuelto demasiado femeninos y anunció un plan para fortalecer la masculinidad y la educación masculina para los niños. Así que probablemente no sea sorpresa que ahora el gobierno chino esté llamando al feminismo y todo lo que lo acompaña un complot extranjero destinado a socavar al reino del medio. ¿Pero realmente lo es? Mientras las naciones debaten la influencia de ideas extranjeras en su tejido cultural, las personas también buscan maneras de fortalecer su resiliencia y vitalidad personal para navegar estos cambios sociales. Hace años, quienes en el lejano Oriente intentaron imitar la revolución cultural sobre género y orientación sexual del mundo occidental enfrentaron gran resistencia. Pero ahora, un tribunal en Japón ha dictaminado que prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo es constitucional, desestimando 3 demandas de indemnización separadas que afirmaban que la prohibición del gobierno sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional. La demanda giraba en torno a la interpretación del matrimonio en el artículo 24 de la Carta, que estipula: el matrimonio se basará únicamente en el consentimiento mutuo de ambos sexos y se mantendrá mediante la cooperación mutua con la igualdad de derechos entre esposo y esposa como base. Cabe destacar que el Tribunal de Osaka reconoció las desventajas que enfrentan las parejas del mismo sexo, pero que esas desventajas se han reducido con el tiempo. Además que, cito, no ha habido suficiente discusión entre el pueblo japonés sobre qué tipo de sistema es apropiado para otorgar beneficios a dichas parejas. Fin de la cita. Así que la ideología de los 1000 géneros que se proclama a los 4 vientos en Occidente no parece estar desarrollándose de la misma manera en Oriente. La introducción de derechos de asociación para parejas del mismo sexo en Japón y el mayor apoyo público podrían cambiar esto.
Pero como afirmó el tribunal, no ha habido suficiente discusión entre la gente en Japón. Creo que es muy notable cómo el tribunal en Japón considera las normas sociales de la sociedad antes de intentar cambiarlas mediante un dictamen judicial sin importar el consenso general, como suele suceder en Occidente. En Asia Oriental, especialmente en Japón, la armonía social se valora mucho, quizá más que en cualquier otro lugar. Sin embargo, cada artículo que he leído sobre este fallo en los medios occidentales hace lo que supongo que los escritores pensaron que eran comparaciones despectivas de Japón con Occidente, señalando que, cito, esto resalta lo divisivo que sigue siendo el tema en Japón, el único miembro del grupo de los 7 principales países industrializados que no reconoce las uniones entre personas del mismo sexo. Fin de la cita. Me gustaría recordarles a los periodistas de los medios convencionales que el matrimonio entre personas del mismo sexo solo es reconocido en 38 países en todo el mundo, principalmente en Europa y sus derivados coloniales, siendo los Países Bajos el primero en hacerlo en 2001 y países como Alemania y Australia siguiéndolos en 2017 y Austria tan tarde como en 2019. Eso fue hace apenas 6 años. Además, algo muy importante al observar a Japón y China, pero también a países como Turquía, Rusia e India, es que no solo se consideran naciones, sino que se ven a sí mismos como estados civilizacionales. Por eso, a diferencia de Occidente, el cambio lleva tiempo. Por eso, en Japón, la Corte Suprema recientemente confirmó una ley que exige que las personas transgénero se sometan a una cirugía de cambio de sexo para poder modificar su género en los documentos oficiales. Pero eso no significa que siempre funcione, porque a finales de diciembre de 2021, la Corte Suprema de Japón rechazó la apelación de una demandante que buscaba cambiar legalmente su género después de someterse a una cirugía de reasignación de sexo. La razón es que la Corte negó la solicitud por la razón muy razonable de que ella está criando a un hijo y se debían considerar los efectos sociales que eso tendría en dicho niño. Así, en su fallo, la Corte mantuvo el requisito legal de que aquellas personas con disforia de género que buscan cambiar su estatus de género no deben estar criando a un menor. Ahora, quizá con el tiempo estos cambios a las leyes existentes puedan ocurrir. Sin embargo, el lejano Oriente, especialmente Japón, no atraviesa una revolución cultural para deconstruir la sociedad. Cuando estos cambios ocurran, habrá más consenso dentro de la sociedad sobre estos temas, una vez que haya habido suficiente discusión entre la gente de Japón. También me gustaría agregar que Japón no es algún tipo de estado autoritario. Opera mediante señales sociales y consenso. Durante los confinamientos de 2020 por la supuesta pandemia, el gobierno dejó claro que no tenía bases legales para obligar al confinamiento, cerrar negocios o forzar la vacunación. Dieron consejos, pero dejaron que cada quien decidiera por sí mismo y su familia. Y de alguna manera, esto es un concepto algo ajeno en Occidente hoy en día, ya que su actual revolución cultural tiene más en común con la revolución cultural de China, con el deseo de ambas revoluciones, entonces y ahora, de destruir las 4 viejas ideas, vieja cultura, viejas costumbres y viejos hábitos. Mientras Occidente se deconstruye en su revolución cultural, China en el siglo XXI va en sentido opuesto, buscando crear una expresión cultural más tradicional en su país. Como informó The Economist, y por supuesto considerado desafortunado por ellos, las élites de China han llegado a la conclusión de que el feminismo es un complot extranjero contra el país. ¿Por qué la élite china cree que el feminismo es un complot extranjero? Bueno, el artículo afirma, cito, los líderes del partido ven a China como un país socialmente conservador y rara vez buscan desafiar ese chauvinismo. De 25 miembros del Politburó, solo una es mujer. El presidente Xi Jinping elogia la excelente cultura tradicional de China, cierro comillas.
Observadores afirman que las élites de China prefieren culpar a los criminales por los problemas sociales en vez de reconocer los derechos individuales. Por ejemplo, una historia sensacionalista sobre un ataque sin provocación a varias mujeres por parte de maleantes ebrios en una parrillada nocturna en Tangshan captó la atención de las redes sociales en ese país, en lo que el autor del artículo de The Economist llamó un ejemplo destacado del problema, afirmando que los líderes chinos se sienten más amenazados por las feministas que por los gánsteres violentos. El artículo señala que, frente a este reto a la imagen de China como sociedad armoniosa y segura, funcionarios, medios estatales, redes sociales y hasta un decano universitario se han unido para rechazar que exista un problema de violencia de género en China. Hay varias explicaciones para este entusiasmo por culpar a los maleantes en lugar del sexismo. Una es que China, un estado obsesionado con el control, a menudo trata los males sociales como problemas de seguridad nacional y política. Un ex policía chino, ahora sociólogo en la Universidad de Macao, dijo que el feminismo es más políticamente sensible porque obtiene energía social de movimientos sociales que no están bajo el control del partido. En resumen, el artículo afirma que una nota enviada por el decano de la Facultad de Sociología de la Universidad de Wuhan se volvió viral. Luego de advertir a estudiantes preocupados por el asalto en Tangshan sobre la ideología estadounidense de mujeres que agitan los puños, haciendo un burdo juego de palabras con el término chino para feminismo. Como comentario adicional, cabe señalar que China tiene más de 35 millones de hombres que de mujeres, principalmente por la política del hijo único, lo que da al país quizá la proporción de género más distorsionada del mundo. También en lugares como Canadá y Suecia. Los estudios muestran que el desequilibrio de género en una sociedad se asocia con mayor violencia, crimen y disfunción social. Nadie debe justificar la violencia de género, pero ha habido varios estudios que confirman, niegan o afirman una gran variedad de conclusiones diferentes sobre este tema. Pero sí creo que podemos estar de acuerdo en que hay un cambio físico y mental, por supuesto, ocurriendo en Occidente, pero ahora lentamente también en Oriente hacia sociedades más feminizadas. Creo que todos entienden que China es una sociedad muy diferente de las que se encuentran en Occidente, y lo que está claro es que el escepticismo del gobierno chino hacia el feminismo, al menos así lo creo yo, proviene de su creencia de que la ideología choca con las prioridades culturales y políticas de la nación. China, como se mencionó anteriormente, es un estado civilizacional y enfatiza la armonía social, la estabilidad colectiva y los valores tradicionales por encima de ideologías individualistas como el feminismo, que a menudo se percibe como una importación occidental. El enfoque del feminismo en la igualdad de género y los derechos individuales desafía las estructuras jerárquicas arraigadas en la sociedad china, donde los roles familiares y la autoridad del Estado son primordiales. También parecería que el Estado cree que el feminismo podría alterar el énfasis confuciano en el deber, particularmente para las mujeres, quienes tradicionalmente se espera que prioricen la familia sobre la ambición personal, especialmente ahora más que nunca, dado el problema muy real que enfrenta el país con su baja tasa de natalidad. Además, los líderes de China ven el activismo feminista como un posible catalizador de disturbios sociales y societales, especialmente debido a su asociación con influencias extranjeras que podrían socavar el control del Partido Comunista. El desequilibrio de género en el país, agravado por la política del hijo único, complica aún más la adopción de ideales feministas, ya que las presiones sociales priorizan marcos dominados por hombres para abordar este desafío demográfico. En una sociedad donde la estabilidad se valora más que el cambio social rápido, el impulso del feminismo por una transformación sistemática se considera incompatible con el objetivo de China de mantener una identidad cultural cohesionada impulsada por el Estado. Aunque estoy seguro de que habrá más controversia en línea sobre todos los temas mencionados en esta presentación, lo que sí es cierto es que la China comunista es muy buena para cambiar de rumbo rápidamente, ya sea en lo económico o en lo social,
y actuar según los planes dictados por las autoridades centrales si existe una amenaza real para la armonía social en su estado civilizacional. Y no cabe duda, incluso para el observador más casual, que ha habido una transformación masiva en la sociedad occidental en tan solo la última década y media, como máximo. Como el yin y el yang, las energías masculinas y femeninas deben equilibrarse para una sociedad saludable. Dado que tanto Occidente como gran parte de Oriente ahora son incapaces incluso de reproducirse al mínimo, yo diría que ambas civilizaciones actualmente no están sanas y que el avatar de nuestra era disfuncional en Occidente al menos es la guerra cultural, algo que al parecer Oriente está desesperado por no importar. Pero tal vez un cambio es algo que China podría necesitar. Occidente, por su parte, también podría necesitar desesperadamente un cambio, pero, como en la mayoría de las cosas, tiene demasiado miedo de mirar la realidad de su propio reflejo, ya que ese abismo es demasiado aterrador para que algunos siquiera lo contemplen. Mientras Occidente decide clasificar la masculinidad como tóxica, los chinos desean recuperarla, o al menos no etiquetarla como maligna. Llamar al feminismo un complot extranjero es exagerado. Quizá los chinos han ido al extremo opuesto. De todos modos, será interesante ver qué civilización acierta y cuál se equivoca en esta cuestión. Sé que la mayoría de la gente tiene la capacidad de atención de una mosca de la fruta, así que si todavía estás aquí viendo este video, muchas gracias, lo aprecio mucho. Si te gustó, por favor dale un pulgar arriba al salir si quieres ayudar al canal. Gracias, las formas están en la descripción.